so full of life, and I'm just gonna miss her a lot. The 27-year-old actress died in a car accident near San Francisco during the Labor Day weekend. One former Power Ranger says Thue's own life is the stuff movies are made of. She came over as a refugee from Vietnam, escaping from the Vietnam War. Her family came over on a boat. Just things that we couldn't even fathom, and then they had to come here and learn a whole new language and just integrate themselves into America. En memoria de Thuy Trang, 1973-2001. Power Rangers Army Chile y Ranger News se unen a 19 años de la partida de nuestra querida Yellow Ranger, Thuy Trang. Muy buenas noches a todos. Este es el nuevo capítulo de día viernes, ¿no es cierto? Tenemos un invitado ahí especial. Estamos en el capítulo número 6. Ahí nos está soplando... Sí, capítulo número 6. Sí, me está soplando ahí Wilfredo. Así que a todos muy buenas noches. Se está conectando la gente. Tenemos un invitado, un gran invitado misterioso, ¿no es cierto? Sorpresa, al cual hartas pistas. Incluso está sonando ya el audio, así que, ¿no es cierto? Así para que estemos atentos. Vamos leyendo algunos comentarios. Pablo, ¿puedes leer un par de comentarios? Me dicen con subtítulos, lo primero que dicen en la entrevista. ¿A qué hora sale? Dicen que descarta que sea de Mighty Morphin Power Ranger nuestro invitado, porque... descartan, dan mucha idea del invitado que puede ser. Excelente programa, expectante de que sea todo perfecto. Hola, muchos hola, y dicen hola al invitado incógnito. O sea, hola al invitado incógnito. Oye, todavía, ¿quién es? Perfecto. Oigan chicos, esta vez el programa, para que lo presente el doctor, va a ser totalmente diferente. Vamos a dar vuelta, así que primero va a salir la entrevista con el invitado y después a ello vamos a leer las noticias, ya porque tiene un poquito tiempo solamente nuestro invitado, entonces queremos optimizar todo el espacio. Así que, sin más que agregar, adelante doctor Lorca, por favor, haga la introducción a nuestros invitados. Muy bien. Bueno, nuestro invitado nació un día 30 de abril de 1975 en la provincia de Tailandia. Sus cualidades son actor, doble de acción, de muchos estilos nuevos, cinturón negro sexto dan en Taiwán. Es 7 veces campeón mundial de formas y armas, como se dice en español. Es productor, director de acción y fundador de XMA, que en inglés quiere decir Extreme Martial Arts, y líder de Victory Martial Arts. Ha tenido el placer de entrenar actores de cine, como por ejemplo a Taylor Lautner, que fue el logo de la saga de Twilight, a Jaden Smith en Karate Kid, a Willow Smith y Boo Stewart, X-Men. También su nuevo diseño de karate, que vamos a hablar más adelante, que es el XMA,
que está basado en coreografías que suelen ir acompañadas de danza dramática y música programática especial, como muy impactante a la visión, han estado en bastantes películas como Black Panther, Ant-Man, Daredevil, The Defender, X-Men, Tron Legacy, Spider-Man, G.I. Joe y Matrix Trilogy. Sin más que decir, llegando directamente de Marina Bay, a few minutes ago arrived to Ranger News headquarters. Your color is blue. Yes. From direct to Power Rangers Lightspeed Rescue, please welcome to the special guest, Mike, the Blue Ranger. Mike, welcome to the Ranger News. ¡Woo! Bienvenido, welcome Mike. Welcome, Mike. Hello, everybody. Hello, Mike. All right. Mike's back here. Yes. Rescue. Let's go. Yes. Oh, genial. Buenas For noches, me, let's Mike. go to my home. Okay, this is the final. Fantastic. Buenas noches. Welcome to the Ranger News. You stay with my partners of the program. First, Rodrigo Muñoz and Wilfredo. Rodrigo, let's go. Well, welcome to be here. You're amazing. Thank you. Thank you. I'm excited to be here. Hello to everybody out there that's tuning in, all of my friends, fans, and fellow martial artists from Chile. We have some brothers and sisters in the American Taekwondo Association from Chile, ATA Beco Taekwondo Academy. Master Rodriguez and his brothers, they have Taekwondo schools all over Chile, and they are the biggest, the highest level in Taekwondo. So I just wanted to give a quick shout out to them. Genial. Yes. Wow. Bueno, él nos comenta de que Chile tiene algunos, bueno, conoce del Taekwondo en Chile, dice que hay muy buenos mentores. Dijo el nombre de algunos de ellos que no alcancé a recordar, pero que también tiene conocimiento de que Chile es un país que tiene una disciplina de Taekwondo súper fuerte y les manda un afectuoso saludo desde allá de Estados Unidos. Genial, dice. Yes, and I just saw one of our students who trains there in Chile, who trained with me on my live events throughout quarantine. Vicente Arios is on with us right now. He is an incredible traditional and extreme martial artist. So I just wanted to give a quick shout out to Vicente, and Fernanda Maturana might be joining in later as well, but I just wanted to say hi. Oh, genial, genial. Fantastic. Yes, Bueno, yes. él nos comenta de que tiene unos alumnos chilenos en su XMA, en su disciplina, que son Vicente y Fernanda Maturana, que le mando un afectuoso saludo desde allá, que se conectaron por medio de la pandemia, por medio de esta comunicación por las vías tecnológicas, y son alumnos chilenos que lo representan, y gracias a ellos conocen bien el mundo de acá de Taiwán. Perfecto, Mike. Very Yes. good. Very surprised. Your info. Good. You are our first Power Ranger, you know, for invite for this show. Our first, Legendary Ranger. your first legendary Ranger, you know, and that was great. So, do you know something about Latin America or Chile? Well, we have a great Taekwondo fighters. Is correct? Taekwondo fighters, you know? Yes, and I have only flown through the airport. Ah, okay. But I've been to South America, Brazil a few times, Argentina, Costa Rica, Belize, and so well, that's more Central America, but we have martial arts friends and family all over South America. Genial. Él nos comenta que ha pasado solamente, que ha estado de pasada en el aeropuerto y finalmente conoce obviamente más Centroamérica, conoce Brasil también, Belice, Argentina, y sabe que hay muchas personas que practican artes marciales que están dentro de esta gran familia, ¿no es cierto?, de que practican artes marciales. Así que genial, nos parece súper genial.
I have another question. The second question: how do you get the Power Ranger casting? What do you think about? Can you tell us about the experience of Power Rangers? In the casting for Lightspeed Rescue. Yes, so I auditioned with about 6,000 candidates. 6,000, wow! My season, and I had 7 auditions, and I auditioned like everybody else over and over and over. And then in the final audition, the producer, director, screen test, a friend, Koichi Sakamoto, he was the second unit director, fight coordinator, stunt coordinator, was in the room. And he had just flown in from Japan, but I didn't know that. I thought the reason why I made it to the end was because of him. And he said, I had no idea that you were auditioning. He just flew back from Japan. So it was very exciting for me because I had worked with him and Akihiro Noguchi, who directed me in another TV show called WMAC Masters for Fox. And so then I got to work with both of them on the show. It was amazing. Bueno, él dice que la audición finalmente fueron 60.000 personas que finalmente participaron en la audición, lo cual es un número bastante grande de personas que participaron, y pasó por 7 audiciones, o sea, fueron 7 veces las que él tuvo hacer las audiciones, ¿no es cierto? Y que él conoció también a Konichi Sakamoto, si no me equivoco, que era como un coordinador de artes marciales, el cual había... Sakamoto. Konichi Sakamoto, it's okay. Konichi Sakamoto. ¿Sí? Sakamoto. Koichi Sakamoto, el cual era parte de las personas que hacía con el tema de las coordinaciones, entonces estaba muy sorprendido que también estuviera ahí. También mencionó que participó en un programa, algo de Master, que no lo alcancé a notar bien, en el programa de Fox. Entonces estuvo también participando con altos coordinadores y finalmente él quedó como Power Ranger, ¿no es cierto?, de Lightspeed Rescue. Así que genial. MNC Masters, the name of the program, yeah. Yes. Master. You always, the audition is for the Blue Ranger? Or So ultra color. audition, you don't, oh, sorry. Were you No, talking to me? go ahead, Mike, go ahead. Okay. You don't know what Ranger color you're auditioning for. Oh. So they audition and then they decide through the audition process what person is right for the color and the character for that season. Ok, él nos dice que él no sabía de qué color finalmente iba a ser, como Ranger no sabía que iba a ser el azul, pero que finalmente cuando se hace el proceso de casting, las personas que hacen el casting deciden o visualizan quién es el actor ideal o idóneo para el personaje. Y esto es algo que también nos contaron los otros. Ilya Bolok también nos comentó lo mismo, Anne-Marie también nos comentó lo mismo, que finalmente el casting es tan bueno que logra calzar justo con el personaje. Así que... Exacto. Thank you. The random color. And when you say you are a Blue Ranger, you happy or you maybe another color? Do you like maybe red and green or blue is good for you? So everybody wants to be the Red Ranger because the Red Ranger is the leader. So after winning many world titles and coming to Hollywood, I wanted to be the Red Ranger. When I found out what the Blue Ranger was all about, the story behind the character. He's a water character, grew up, taking care of marine life and the ocean and all of the things that I was going to be able to do with the character. I grew up swimming competitively for 8 years when I was a kid. I loved the water. I loved to go fishing. I grew up doing that, during my childhood. And so everything about the character actually fit me. So, I was happy to be part of the team. When I found out what my character was about, it was incredible. Okay. Oh, genial. Bueno, le preguntamos de que si él se sintió contento al momento de ser el Ranger azul o si quería ser otro color. Entonces nos comenta que efectivamente le gustaría haber sido el rojo en primera instancia porque era el líder del equipo y a todos los actores les gustaría ser el Ranger rojo siempre, pero cuando se enteró
de la característica de su personaje, que estaba ligado al mar, al océano. Él también practicó natación desde los 8 años, también fue muy competitivo ahí, entonces tenía mucha relación con lo que él le gustaba, la vida marina, los animales. Entonces se enteró y dijo, ya, esta es la mía, y feliz de ser el Blue Ranger. Así que en primera dijo que sorprendido porque quería ser el rojo, luego contento de ser el azul. Genial. Bacán. Muy bien, Mike. Your player character linked to the nature, especially to the marine animals. How was your way of adapting to this character and studying this animal in your environment, natural environment? Mm-hmm. So, like I said, it was a natural. It was very natural for me to play this character because I already grew up loving the water, being involved in marine life. So it was perfect. Genial. Bueno, le consultamos de que cómo se interiorizó él más allá para darle su característica al personaje, ligado al mar y a los animales. Y nos vuelve a comentar de que él siempre estuvo ligado al mar, o sea, a la parte acuática, a la natación y todo eso, entonces le gustaba mucho. Y era autodidacta en ese tema. Entonces, desde pequeño tenía conocimientos, se interiorizó un poco más para poderle dar ese detalle especial al personaje, pero yo creo, bueno, por lo que nos indicó, nos dio a conocer de que le fue como simple tomar la labor de representarlo porque tenía muchas cosas peculiares en su vida relacionadas con eso. Así que, bien, no fue muy especial representar al Ranger Azul. Your character, Chad Lee, the name, I don't forget the name of your character, Chad Lee, set a precedent in the vision of caring of nature. What do you think was the true contribution of this character to the actual life or to the society, to the world? Well, the character in the show, was very much second to Red Ranger. So there were many times that the team needed support. So then my character was there, kind of like second in command to Carter, the Red Ranger, and the job that I had, working with marine life was to then help to preserve, study, and educate people on, the environmental issues when it came to the marine life, ocean life, and how humans are interacting with, the marine life in negative ways and how we can fix that, right? Ok, le preguntamos a Mike de que qué influencia o que obviamente en esos tiempos siempre fue de que hay que preocuparse un poco más, porque es un entorno cercano a todos nosotros, un entorno que tenemos que cuidar, la naturaleza es nuestra madre y tenemos que tratarla bien. Para las cosas buenas, de que hay que tomar las cosas buenas, cuidarlas, apreciarlas, súper positivo, adaptado obviamente a el mundo actual. Very, very good answer, Mike. Yes. So, well, we have in the team a 4-member, is called Sebastian. Sebastian is our 4-member, but he have to work tonight, but he sent the questions for you. So this is the first question from Sebastian. It's, let me a second. Wait me a second. Ahí está. Mike, te hemos visto en videos junto a Chris Cantada y junto a otros actores de Power Rangers. ¿Cómo se siente entregar ese arte a nuevas generaciones de Rangers? Okay. So he have the first question is we have TikTok, we have Instagram, we have other medias, So yeah. What do you think about that? What I believe is that the reason why Power Rangers is a worldwide phenomenon, it's because Power Rangers inspires and empowers people.
And whether or not you look at it like it's just like a dream or a fantasy, and for the time you're watching the show, that you can escape into this show and the characters that become superheroes, or if you believe that each person has the ability to do superhuman things, like work together with teams, save the world, environment, community. It touches people on so many levels. So seeing people like Chris Cantata, who, you know, decided that he was going to lose 100 pounds and create some fan videos, and, you know, from nothing, he became something. And it was all because something about the show inspired him, and he just did it out of being empowered. And now he's a huge social, you know, media influencer, and has helped to then, you know, spread the message and tell additional stories, you know, as part of the Power Ranger legacy. And it's, to me, it's amazing that people have, you know, been so empowered to do things like that. And then now he's creating such a positive impact around the world virtually. Thank you very much. It's a big Thank you. It's amazing. answer. Yes, it's a great answer. Él nos comenta, bueno, la pregunta fue finalmente que hizo Sebastián es que él va a participar en diferentes videos con Chris Cantada. Entonces, ¿qué opinaba él de participar en estos nuevos medios, ¿no es cierto?, multimedios que hay, y cómo ve el tema de los Power Rangers, porque finalmente ellos son Rangers legendarios que pueden participar y eso. Entonces él dice que finalmente la serie inspira a muchas personas en diferentes niveles, y finalmente cuando la gente se sienta a ver el show es como un escape a un mundo de fantasía donde hay diferentes realidades, y también te da la posibilidad de poder soñar, y por ejemplo que las personas tienen superpoderes, que pueden hacer buenas acciones, aparecen trabajo en equipo, ¿no es cierto?, la amistad, ¿no es cierto?, el superarse. Entonces toca diferentes tipos de personas. Entonces él está muy contento de haber participado con Chris Cantada, porque finalmente él lo ayudó también incluso a empoderarlo a él, y él comentaba bajar incluso hasta de peso y superarse, ¿no es cierto?, y empezar a hacer nuevos videos, y finalmente una manera de difundir lo que promueve, o los valores que promueve la serie de Power Rangers en diferentes multiplataformas. Por tanto, es totalmente increíble. Creo que ahí dije todo. Thank you. Tenemos aquí presente un Power Ranger real, podríamos decir. Yes, Wilfredo says you are the real Power Ranger. Yes, the real Power Ranger, you know. In the next year, 2021, Rodrigo and me, let's go to the Power Morphicon, for me for the first time, and Rodrigo for the second time. Maybe in this trip, when find you in your academy and go to practice some, you can show some special moves to stay informed. Yes, maybe? yes. Mm-hmm. Maybe, yes. Good. So I have a second question for you, for part of Sebastián. And Sebastián says... De Rangers. Ok, Mike, hemos visto muchas cosas sobre ti, muchos detalles, pero cuéntanos, ¿cómo es un día normal en la vida de Mike Chat? Entonces, the question from Sebastián, the second question is, can you tell us about one day of your life? What is your day? Okay. Yeah, what is your day? Yes, a day in my life. So a normal day is I wake up very early, and I'm normally up at about 5:30 or 6 a.m. Wow. And I'm either teaching or I'm training. And then I have my family, my business, and then I have my fun. So then there are things that I do every day to make sure that I cover all those areas. So you can see behind me, we just moved to the marina. So you know, we're able to go paddleboarding and kayaking on the ocean, or we'll go down to the beach and go fishing. So I try to mix it up.
and now that, you know, Los Angeles is still on lockdown, so we moved out of the central area of Los Angeles because of the riots. We were very close and everything is still boarded up and businesses are closed. Here you get the fresh air, you know, the ocean air. It's very grounding to be by the beach, and you can go outside and do things versus being in the city. So that's it. We enjoy eating healthy, making our own food, and you know, watching shows. And you know, we're in the entertainment business, so connecting with people and just trying to help as many people as possible during this time, during the pandemic, and you know, to keep a positive mindset. Wow. Thank you very much. So, entonces le preguntó finalmente Sebastián, le pregunta cómo es un día de él, pensando en un día, bueno, hoy en día con el tema de la cuarentena. Y él dice que se levanta muy temprano, alrededor de las 5 y media de la mañana, se levanta a entrenar personas o él entrena, ya, lo cual es genial. Y finalmente divide el día entre familia, trabajo y los fans, ¿ya? Hoy en día se mudó al centro de Los Ángeles, cerca de Marina, ¿no es cierto? Por lo que comenta. Entonces él también le permite, al estar cerca de ahí, que respira aire limpio, que está en la playa, que puede bajar a pescar, por ejemplo, o que puede finalmente ir a pescar al océano, kayak también, ¿no es cierto? Y comer sano, ¿no es cierto? Conectar con la gente y ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda hoy en día en esta época de pandemia. Así que, fantástico. Thank you for the answer. You finish very tired all day, your work, all day. So early, so wow. Only you rest in your bed. When you love what you do, then it's not work. You just enjoy it. Exactly. Very good words, Mike. Thank you. Good. Wilfredo, te toca hacer preguntas. Adelante. Bueno, thank you, Mike. Welcome to Ranger News. Cuéntanos del capítulo en el cual te enamoras del famoso personaje que se lleva a los navegantes al fondo del mar, la sirena del rey de los mares. ¿Qué sentiste al grabar este capítulo y por qué crees que los Power Rangers nunca más han mostrado momentos románticos, besos románticos en alguna temporada? But the question, Mike, for Wilfredo is, tell us about the chapter where you fall in love with the famous character who takes sailors to the bottom of the sea, the mermaid, daughter of the king of the sea. What do you feel when recording that chapter? And what do you think the Power Rangers have never shown romantic kisses again in any season? Very good. So I'm going to answer your last question first. Okay. So if you look at some of the greatest directors, then they don't show when someone gets killed. You see the knife, you see the person, but you don't actually see the cut or the stab. It's implied. And sometimes when you leave things up to your imagination and you don't show how it was actually done, then it allows the audience to then imagine many different things. So because this is for kids, then I like the fact that they don't show that, because then it's not supposed to be about the act of kissing. It's supposed to be the act of human interaction. Does that make sense? Okay. Yes, sure. You want to translate that? Sí. Yes, I translate that. Bueno, le preguntamos a Mike, como Wilfredo informó, él nos contestó la segunda pregunta, que era por qué los Power Rangers nunca muestran escenas románticas y besos en ninguna serie. Entonces él nos indica que los directores utilizan la magia, ya que esto es un programa en sí canalizado para los niños.
Por lo tanto, si es que hay alguna muestra de violencia, se puede mostrar tal vez que el asesino o el maleanto o diabólico, como eran los demonios, tienen algo cuchillo o punzante, pero no muestran jamás de que le entierra el cuchillo o le corta, porque queda como a la imaginación, como que muestra la reseña de que eso podría pasar, pero no lo muestran. Y va lo mismo ligado a la parte romántica, porque ellos se basan directamente, o lo que se basaban en la serie de él, era en afianzar las relaciones humanas de las personas. Entonces esto del romance se dio a entender, se dio a conocer, fue muy bonito, se podría decir, pero en sí el beso no era mostrado porque estaba siempre catalogado en un segmento dirigido para los niños, pero la imaginación permitía que volar. Eso es relacionado a la segunda pregunta. Before I answer the next part, can I have you ask everybody who's watching right now to then share this on their Facebook page and share this with everybody so it goes far and wide? Yes. Yes. Sí, Mike nos pide a todos los miembros de la comunidad de Power Rangers Army Chile y a todos los que nos están viendo en Latinoamérica que por favor compartan esta transmisión de Facebook en la página de él, en cualquier lado, en Twitter, Instagram, en todos lados, para que se pueda hacer masivo. Ya nos está solicitando eso, que la puedan compartir, lleguemos a la mayor cantidad de fans, ¿no es cierto?, de Power Rangers. Hoy día tenemos our first Power Rangers invite in this show, so this is amazing, you know. Entonces necesitamos que compartan la transmisión, compartan en Instagram, hagan historia, en sus redes sociales, en Facebook, en TikTok, no sé, en cualquier lado, para que lleguemos a la mayor cantidad de gente. Yo creo que los valores, rompamos las redes sociales, ahí en Twitter. Finalmente, eso, hay que darle átomos, como digo yo, a darle átomos, así que ahí compartamos harto esta publicación. Y veo de que ha interactuado Mike con los fans en ¿Sí? Facebook, le responde sus consultas, así que good, Mike, very good interaction from the Chilean fans. Thank you Yes. for that. Okay. And the first question, when the group, and what do you feel when recording this special chapter with the mermaid? Yes. So that episode was very special. It is my favorite episode because it wasn't one, it was a two-part episode. And our executive producer, Jonathan Zakor, directed those two. And he normally only directs a few episodes each season. And so he chose these two because of the story, and it was a two-part episode. And so that made it very special. I was able to get scuba certified for scuba diving to prepare for that episode. And what they did was, I was really the only one that needed to do it, but they had our whole team get scuba certified. So it was a whole experience that we had over, it was like a 4 or 5 week experience where, you know, we would need to go several times, and we did a bunch of different dives. One of the other producers on the show, Scott Page Pachter, he was a scuba diver. And so we went out to Catalina Island and we did some additional scuba dives with him. And so the whole experience was quite amazing. It wasn't just shooting an episode of a TV show. It really made us, you know, come together. We had a great experience. We did it together as a team. And so those episodes were very special. And then the storyline, you know, getting to spend more time on a storyline and the character, doing the fight scenes, you know, those were the biggest action scenes that I got to do in the series. So everything about it I love. Wow. Bueno, nos comenta Mike de que es un episodio que él ama, uno de los episodios que a él le marcó, que le encantó. Tuvo una duración de 4, más o menos 5 semanas, por lo que nos dio a conocer. Estuvo apoyado por personas que hacían diving, o sea, que hacían buceo, y había un director especial, que no recuerdo el nombre, a ver si Rodrigo me recuerda el nombre de ese director, que grababa ciertos capítulos de Power Rangers, y justamente ese director especial pidió grabar las escenas de este capítulo que fue dividido en 2, y él fue fantástico, le hubiera gustado haber participado con todo el equipo de Rangers, pero obviamente aparecía muy brevemente porque el centro de la historia era Mike y la sirena,
y fue fantástico, le encantó, fue una experiencia fenomenal. Qué genial. Buenísimo. Will, ¿tu otra pregunta? Perfecto. Ya, en relación con Hasbro actualmente, sabemos que Hasbro es el nuevo dueño de la franquicia, y quisiéramos que nos puedas decir algunas cosas como esta. ¿Te gustaría hacer una aparición o cameo en las futuras series de Power Rangers? ¿Alguna expectativa para la próxima generación Dino Fury? ¿O has visto algo de Power Rangers Beast Morphers? ¿Y te gustaría que crearan una figura Lightning Collection de Chad Lee? Bueno, Wilfredo asking, we know that Hasbro is the new owner of the franchise of Power Rangers. What can tell us about? Would you like to make a new appearance or cameo in the future Power Ranger series? This is the first one. Of course I would. So I missed the reunion episode. I was not able to do it because I was booked on another job. I was actually in Australia, very close to New Zealand, where they were filming. And I wasn't able to be there for the first day, but the first day was the most important. It was the biggest shoot day. And if I couldn't be there for that, then I wouldn't be in all of the establishing shots. So we couldn't work it out, the schedule, and I was unable to do it. So I would love to come back. You know, with Beast Morphers, I helped to train some more, some less, but I helped to train 6 of the Rangers. Colby and Liana and Jackie and Abraham and Rory and Jazz. I mean, it was amazing. I helped prepare actors every year, but I never had that many book all at one time. So that was incredible. And now with the new season coming up, I have one actor that I helped to prepare, and he's going to be announced at some point. Of course. I cannot say anything yet. I'm very excited because this person, I cannot reveal the gender either, but this actor is going to do a fantastic job. And I believe that they're going to make a great Ranger. Wow, qué buena respuesta. A ver, vamos a comenzar desde el principio. Primeramente, respecto al cameo, nos indica que le hubiera encantado. Habló del episodio Reunión. Rodrigo, acértame, o Wilfredo, ¿se habrá referido del Super Mega Force donde estaba J10? ¿A ese episodio? Yo creo que sí. Mira, no sé, a mí me hubiera gustado, Sí, parece que se fue. porque justamente vimos a Carter y a Dana, y a mí personalmente me hubiera gustado verlo quizás en Super Mega, o quizás también el del 25 años. Sí. No sé, no estoy Él nos seguro. indicaba que estaba grabando en Australia, muy cerca de Nueva Zelanda, pero estaba estaba en sí, en el primer día de filmación del capítulo especial, él estaba ocupado. Entonces, lo esencial es que estén en ese capítulo para mostrarlo, y él no pudo asistir. Pero le encantaría hacer un cameo. Respecto a Beast Morphers, la pregunta de Wilfredo nos indicó de que él entrenó, por no decir a casi todo el elenco de Beast Morphers, a los Rangers, a los Scans, a los malos, a Iliana Ramírez, a los muchachos rubios que no recuerdo el nombre. Entrenó a casi todo el mundo. Colby James y también nos dio una primicia, que respecto a Dino Fury, él también ha entrenado a uno de los nuevos Rangers, que obviamente por secreto de sumario no se puede decir. Exacto. Pero él también ha dado su ejemplo y su ayuda para eso. Así que, fantástico. And the second question of totally secret. And the second question about Hasbro is, would you like to tame or create a Lightning Collection figure of Chad Lee? Say that again? Character. If you like the Hasbro, create a Lightning Collection figure for your character, Chad Lee. Yes, of course. Do you have any vintage figure for your character? Oh, so not since the show, so they haven't made anything new. Sí, pues es verdad. Because when Lightspeed Rescue was on, Bandai was the toy company. So Bandai had the license to make the toys. So Hasbro has not done anything yet. They have not gone back to make
other series, only the new ones. But you have some toys, some vintage toys from your character? I have all of them. Really? I have 2 sets of every toy that was made. Wow, great! Yeah, so they sent us boxes, and I have 2 sets of everything that was made. Oh, qué genial. Yeah. Wow, bueno, Rodrigo le encantó esa respuesta porque nos Sí. dice que tiene set completo de todas las figuras de su personaje en casa. Si no me equivoco, tiene And they're 2 all sets, in the ¿sí, boxes. Rodrigo? Todas las cajas, sí, tiene 2 sets completos. Sí, con todas las cajas. Al Walter no le gustan las cajas. Qué genial. Box. Claro, y le gustaría también que tuviera una figura nueva. Ojalá el Hasbro saque una... Please, Hasbro, nueva de Lightning Collection. we can make a hashtag. Para My chat Lightning Collection figure in Twitter. Shadley Lightning Collection. Yes. Go, chat, Lightning Collection. Yes. Veamos algo de las redes sociales, Rodrigo. Sí, tenemos una pregunta. We can review some comments from our social network. Tiriu Bolon Kawak nos pregunta: What has been your biggest challenge as a martial artist? Your biggest challenge as a martial artist? Either mastering some technique, form, a break, for example. What is the biggest challenge for you? The biggest challenge as a martial artist is, it's not about, the challenge is not being a martial artist. The challenge for me is I use martial arts to help people. I use martial arts to entertain through TV and film. So the challenge is more about creativity and finding new, different, more unique ways to present martial arts or martial arts training for students, to keep it fun and exciting, or to keep it interesting and different for TV and in film. That's my biggest challenge. Buenísimo. Él nos comenta que finalmente, bueno, aquí Chiriu Bolon Black pregunta cuál es el mayor desafío que tiene él como artista marcial, ¿no es cierto? Y pregunta si es que a lo mejor es mejorar una técnica o algo. Mike nos comenta que su mayor desafío es mantenerse creativo para poder enseñarle a las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y entrenar estudiantes, finalmente, pensando que, claro, uno siempre se basa en lo que está ocurriendo en la tele, los shows, ¿no es cierto? Pero parte de eso está en poder enseñarle otras cosas y ser totalmente creativo a la hora de enseñar y ayudar a la gente. O sea, él toma las artes marciales como un todo y finalmente ese es su mayor desafío, el tema de ser creativo. Genial. Wow. Related with that, Mike, you know, or the people know, the community know, you are creator of XMA, your very own discipline. How do you bring that discipline closer to the children and the young people? So the program that I designed, I did it with Century Martial Arts. They are the largest martial art company in the world. And they also have the Martial Arts Industry Association. And through those 2 companies, it was promoted to the martial arts industry. Then we partnered with another organization, the American Taekwondo Association, and helped them to develop a new leadership program. And we took the XMA moves and life skills and leadership training, and we combined them. So that's how we were able to then bring the program to martial arts students through the schools. Bueno, él nos comenta de que cómo acerca, la pregunta era de que el creador de XMA, que es una disciplina bastante artística en relacionada con las artes marciales, y le preguntábamos cómo hacía eso más cerca, o más cercano, perdón, a los niños y a la gente, a los jóvenes. Entonces nos comenta de que él está asociado con bastantes instituciones fuertes en las artes marciales, ya sea en el mundo, también a la Asociación de Taekwondo Mundial. Entonces todas esas conexiones permiten de que esta disciplina se da a conocer de una manera súper didáctica para los jóvenes,
Y para los niños, obviamente como va ligado a la parte artística, coreográfica y a la vez a la salud del arte marcial, es bastante llamativo para las nuevas generaciones, que obviamente se pasan el dato como de voz en voz para poder dar a conocer esta disciplina. Así que tiene como bastantes uniones de comunicación, que eso es lo importante que ocupa para dar a conocer el arte que él realiza. Qué genial. Así que, very, very good. Very, very good. ¿Algo más, Rodrigo, de las redes sociales? Sí, eso estoy buscando. En las redes sociales había una pregunta. Era Luis Andrés Avendaño Padilla in our social network says, "Do you plan to come to Chile one day? Please, can you come to Chile?" Of course. I have many friends in Super Chile. Fest, And, Comic Convention Latam. Yes. And Vicente Arios is there, and Fernanda Maturana, my good friends at HA Beco Chile. All of you guys, I would love to come in person, spend some time with you guys. Genial. Le preguntamos. Stay in some house and prepare some special Chilean dishes. Do you like some dishes like asado, empanada, charquicán? Healthy dishes. Healthy dishes. Of course. Fiscal. Le preguntamos si él... Adelante. Yeah, go. No, que le preguntamos finalmente acá si cuándo pudiese venir a Chile, y finalmente él es ansioso porque obviamente tiene muchos amigos que fueron los que él nombró y le encantaría poder venir a Chile. Yo creo que el próximo año o en un año más creo que vamos a tener muchos Power Rangers acá y también muchos mentores y villanos también. ¿Quién sabe? I make a big class of martial art on the San Cristóbal Hill, the very special parque in Chile, and practice with Mike. Oh, it's a dream. Very good. Qué genial. Por casualidad le preguntaron sobre su experiencia de cómo trabajar con actores de talla mundial de Hollywood. No. Wilfredo asking how you experience to training to the big Hollywood actors. The big Hollywood actors? Yes. So the only difference between training them and any other students is that there's normally a very, very specific deadline. You know, it's not about training to black belt. It's not about a lifelong journey. It's about preparing them to look believable, to keep them safe, and for them to embody the spirit of a martial artist with maybe only 2 days, 2 weeks, 2 months of training. And they need to look and act like and perform like they've been doing this their whole life. So it's a totally different type of training. It's extremely intense, physically, mentally, emotionally, and then, you know, the mannerisms of a martial artist. You know, when you're a black belt for 10 years, then you don't move the same way as a black belt for 1 year, right? Then many people, when they you know, put their hands up to fight, you know, they do this really fast. And you know, when you're a professional, you don't do that. You just roll your shoulders, right? And then, okay, all right. And then you take more time because you know what to do. You have the confidence. You don't do this really fast, right? So there's that's one of hundreds of behaviors. So we have to make sure that we cover all of those things to then make them look like, act like, move like a lifelong martial art expert, not an actor who just learned it for 2 months. Wow. Bueno, él nos comenta de que tiene su situación especial entrenar a actores de Hollywood, porque el objetivo de las artes marciales es hacer un desarrollo completo de tu cuerpo, y eso no se logra en una semana, en 2 semanas, Exacto. en un mes, que muchas veces piden eso las productoras de cine para entrenar a tal persona para un papel o alguna característica marcial. Es toda la vida. También nos explica Maite que no es lo mismo un cinturón negro que en un año logra ciertos movimientos que uno que lo hace toda la vida.
también nos comenta de que los actores muchas veces, su objetivo de ellos es pararse y estar listos para la batalla, así como ¡guau! Pero no es tan así, porque obviamente un profesional marcial prepara su cuerpo, prepara sus hombros, sus músculos, para no tener ninguna luxación, ningún problema. Pero es bastante complicado porque existe un proceso también de presión a la persona que está enseñándole para lograr el objetivo, ya sea por una película, para una serie. Entonces es un trabajo bastante duro. Y si no lo hace bien, después no le dan entradas para ir a ver la película al cine. Claro. Genial. Y chiquillos, disculpen nuevamente, y con esto de relación a las artes marciales, ¿él no tendrá un modelo a seguir? No sé, Bruce Lee, Jackie Chan o Jet Li, por ejemplo. Rodrigo. So Wilfredo asking, so do you have some inspiration from other martial arts? You know, I don't know, Jet Li, Jackie Chan, to follow, maybe. or Bruce Lee, maybe. Did I have inspiration from them? Yes, inspiration from them. Okay. So, yes, of course, all of them. I grew up watching kung fu movies, and the first three that I saw was Sammo Hung, Jackie Chan, Yun Bu. Those three, and all of their movies, I grew up watching their movies. So I'm a huge fan, and I've had many students go and do films with Jackie Chan. I was able to meet him and bring a couple of my students to work on a film in Hong Kong years ago. And I became close with Sammo Hung and his family when he came to shoot Martial Law, the TV series here in Los Angeles. So that has been quite an honor. And then also Jet Li. I'm a huge fan of, the Wong Fei Hong character, Once Upon a Time in China, 1, 2, 3, 4, 5, 6, all of those films. And you cannot ignore or forget Bruce Lee. He has had, one of the biggest impacts on martial artists and on popular culture, more than any other martial art figure in history. So all of them influenced me greatly. Thank you. Bueno, Mike nos comenta que le preguntamos si habían personajes que él o personas en las cuales finalmente él se inspirara, y él habla de Sammo Hung, ¿no es cierto?, de Jackie Chan y de Jet Li. Tuvo la oportunidad de enviarle o trabajar con un par de estudiantes con Jackie Chan cuando estuvo en Hong Kong. Con Sammo Hung él vino a hacer una serie que se llamaba The Martial Love, y el cual también lo pudo como conocer. Y también se vio todas las películas del legado de Bruce Lee, que protagonizó Jet Li, que se llama Ip Man. Véanlas, son muy buenas, yo las vi todas, son muy buenas. Y finalmente que él admira mucho también a Bruce Lee, porque fue como el artista que más impactó a nivel mundial y es parte de la gran cultura de artistas marciales, ¿no es cierto? Entonces esa es una gran figura a seguir. Wow. Así que genial. Thank you, Mike. Oh, very good. Mike, this question is very special because inside, come back to the Power Rangers area, you stay in two memorable team-ups with your Time Force team and Lost Galaxy team. What do you feel stay with the special team-ups? Tell me your anecdotes experience. Bloopers. When we did the team-up episodes? Yes. Correct. Yes. So, we were nervous and excited to work with the Lost Galaxy Rangers because we filmed those episodes very early on. We were brand new, maybe 1 month into filming. So, they were the veterans. They were the current Rangers, and so it was we were nervous, but I was excited to learn from them. And I just remember asking Archie Kao, the Lost Galaxy Blue Ranger,
what kind of advice can you give? You know, how can I, you know, do the best in this role? What can I do to help live, you know, carry on the legacy, you know, of the Blue Ranger? And, you know, every one of them was really amazing with us. You know, their personalities as people and their professionalism as Rangers was awesome. So, you know, then when we went to do the team up with Time Force, it was our turn. It was our turn to impart wisdom on the new generation. And they were the same as us. They were excited and nervous, and they were asking us, what kind of advice do you have? And it was interesting because, you know, at that moment, you realize that the team before had passed on the torch to us. And like many things in life, it was our turn to then pass the torch on to them. So, you know, we only got one episode with them. So it was a very special time. If we could have done more, it would have been great, you know, but it was only one episode with each team, and just an unforgettable experience. One of the greatest, you know, memories I'll have. Fantástico. Bueno, nos comenta Mike de que fue bastante especial, ligado a que el primer team up que hizo con los chicos de Los Galaxy, de Power Rangers Los Galaxy, ellos como Lightspeed Rescue llevaban cerca de un mes recién haciendo la serie, filmando. Entonces le hicieron hacer este team up y él estaba muy nervioso. Entonces se acuerda de que se mantuvo un acercamiento directo con el Blue Ranger de esa época, que era Chicago, y le preguntaba todo, cómo era ser Blue Ranger, cómo marcar el legado, cómo hacer ciertas cosas. Entonces estaba muy expectante, la comunicación con ellos fue muy grata, muy entretenido, y duró la filmación solamente un día, por lo que me dio a entender. Y luego, cuando hicieron con Time Force, ahí era al revés, porque Lightspeed Rescue eran como los expertos, eran los que llevaban la antorcha, se podría decir, el paso del legado de un equipo a otro. Entonces los de Time Force se acercaron a los de Lightspeed Rescue y le hacían las preguntas, cómo era, el color con el color, y se hizo muy buena amistad, muy buena química. En realidad muestra, Mike, el ejemplo de que los Rangers son una familia que se pasa el poder, se podría decir, o el legado de generación en generación. Así que fue una experiencia fantástica para él, por lo que nos pudo indicar. Oye, Pablo, disculpen, Pablo, y hablando de ese tema, ¿se han podido juntar antes de la pandemia, obviamente, no sé, en convenciones, y después de esta pandemia, le gustaría juntarse con el caso, obviamente, de Lightspeed Rescue y Time Force, si se llegara a ver la posibilidad de reunirse nuevamente? Wilfredo asking if you like to stay with the both team, Lightspeed Rescue, Galaxy, Los Galaxy and Time Force again before the pandemic. Would I like to stay with the team? Claro, reunite, very maybe make a reunion, you know? Oh, yes, of course. Any reunion. You know, just like all of you are fans of the show, we're fans of the show. So as Rangers, we are fans of each other. We're fans of, you know, the legacy that Power Rangers carries year after year, because it's unlike anything else. There's no other superhero character that has lasted this long. And, you know, the show has, you know, touched people all over the world. So, if any opportunity, I would be up for doing it. Le encantaría. La pregunta era si le gustaba reunirse después de la pandemia con los equipos que ha filmado, ya sea Time Force o los Galaxy. Le dice que le encantaría porque son verdaderamente una familia, recordar viejos tiempos, recordar tiempos en los cuales se sintieron felices filmando, sería fantástico. Así que todo muy positivo. Maggie is very good person inside, very strong heart. Thank you very much. This is a question very special because do you have in your whole career of martial artist some injured lesion,
Can you ask that again? If in our career, o sea, when you train in martial arts, maybe you have some pain or headache, you know, in all your careers. Yes, I don't know. So, yes. Of course. Okay. So like any athlete, then you know, there's always going to be aches and pains and injuries. I'm very flexible and not very strong. So I had to work very hard to develop my strength. But because I was very flexible, I would pull or strain tendons and ligaments like my ankle, hamstring, groin muscles. So I was constantly trying to make sure that my body was prepared and in good condition. Other than that, I did not have any serious injuries. So I was very good about training my body in the right way, and I had great trainers. So then I didn't have any serious injuries. Okay. Bueno, nos comenta May de que efectivamente como artista marcial tiene golpes, tiene dolores al hacer sus experiencias, sus acrobacias. Él es muy flexible, como se podría decir, hiperlaxo, el nombre como científico de los doctores acá en Chile. Entonces eso evita un poco de que él tenga alguna lesión grave. No ha tenido nada grave en su carrera de artes marciales y ha sido solo cosas de gajes del oficio, se podría decir, golpes y situaciones poco fuertes. So, Mike, you training students from early years into adult people, o sea, younger, you know, to the adult people, or only you have students more age, with more age? What do you mean by more age? Maybe 15, 17 and... Yes, maybe teenagers or childrens or adults. What do you have a student for all kind of students? I personally have students. I've trained students from 3 years old to 80 years old. So now I don't teach as much now. I do teach, you know, actors privately and some action students for stunts and entertainment. But I'm not teaching as much as I was before. I'm focusing more on action directing and producing. And so, yes, but what I love about teaching is it doesn't matter if it's a child or an adult or a teenager, then, you know, people come to martial arts at different moments in their lives. And my job is to help them, guide them. So for me, I just enjoy the process. And so it doesn't matter what the age is. Genial. O sea, bueno, finalmente le preguntamos si él entrenaba a diferentes tipos de edades y dice que sí, que ahora no está entrenando a personas tanto como antes, porque hoy en día está enseñándole a los stunts, ¿no es cierto?, a los que hacen, en este caso la acrobacia, los dobles de acción para el tema de entretenimiento, y que finalmente lo que importa más allá de un tema de edad es que él le gusta guiarlos, el proceso de guiarlos y disfrutar el proceso. Nada más, eso es como más que nada. Yes. And Mike, I have a very special petition from our leader of the Power Rangers Army Chile. His name is Álvaro Venegas. I'm staying in your bed right now because I'm working in a special work. Do you have a little injury maybe? Something like that. And you can say a special rating for Álvaro Venegas, leader of the Power Rangers Army Chile. So I would say, hola, Alvaro. I'm sorry to hear that you are a little bit injured right now, but you know, life happens for you, not to you. So there's a reason why this happened.
And whatever that reason is, then you can look at the positive or the negative side, right? There's always two sides. You can focus on the problem, or you can focus on moving forward and the solution, learning from what happened. But, you know, during this time, there's so much opportunity and so many things to be grateful for. So even if you are, you know, you are less than 100%, then you still have the rest of your health and your friends, your family, then lots to be grateful for. So don't ever forget that. Oh, bueno, una gran enseñanza deja Mike. Y Sí. dice Álvaro, te mando un saludo enorme. Te dice de que si estás lesionado o adolorido, hay dos lados de la moneda, el lado positivo y el lado negativo. Entonces tienes que mirar ambos lados para seguir adelante, estar cerca de los tuyos y que nunca olvides eso. O sea, es una palabra que te dejó Mike en tu mente hoy día. Nunca olvides eso, los dos lados de la moneda, y seguir caminando adelante. Genial. Eso no lo va a olvidar nunca. No. Nunca. So, Mike, Rodrigo, I'm ready. You can say Yes. anything to the social network? yes, I have a question, a personal question. So, do you have some plans to write a book, maybe, with all your experience? You know? Sería excelente. Yes. It's part of the plan. It's not a focus of mine right now, but we're looking at it Genial. someday. Just Someday. not right now. Ok, that's okay. Le pregunté si él tenía planes de escribir un libro y finalmente él menciona que algún día, porque es parte como del proceso, pero hoy día no. Pero más adelante sí es posible. Así que... Perfecto. Alerta de spoiler. And the last question from this interview, my friend Mike. Imagine that are the new producer of the new sequence of Power Rangers. As you can create the series according to your style, what will be the theme of the series? Will you bring back Chad Lee as the new mentor of the Power Rangers? That is a great question. That is a great question. You know, if I was the producer of Power Rangers, a few years ago, we were in development to produce an official Power Rangers training program. This was when Disney owned the show. Wow. Yes. And we got very close, but it didn't get approved. What I would do is I would use the show to help kids get involved in martial arts, life skills, and leadership programming. So not only can they be inspired and empowered by the show, but then also receive the benefits of the martial arts training. That would be number one. The theme, I don't know what the theme would be in terms of the name, but I would want it to be inclusive. So inclusion, you know, Power Rangers already includes all different racial backgrounds, right? So they have Caucasian, Asian, Black, Latino, Indian. So they already do a very good job with that. But just in this moment, anything that can be done to bring people from around the world together even more, then I would. I would support the conventions much more. I would support the cosplayers much more. I would find a way to integrate them into the show, and you know, do a contest where the people from, you know, the conventions could maybe win a role on the show, right? For an episode, and they come in as a special guest. There's so many ways to do it, but it just hasn't been done before. So I would do stuff like that.
Wow. Bueno, Mike nos indica de que efectivamente si él fuera el productor y nos dio como una infidencia de que cuando estaba Power Rangers coordinado por Disney, él fue como uno de los creadores de un proyecto que era para entrenar a todo el grupo de nuevos Power Rangers. Eso se evaluó, pero no salió al aire, en sí, no se logró realizar. Pero efectivamente le gustaría ser una especie de mentor y ayudar a las personas a tomar el cariño por las artes marciales y a desarrollarlos personalmente. Y respecto al tema de los nuevos Power Rangers que él crearía, él nombró una palabra que yo creo que es válida en estos años y súper fuerte, que es la inclusión. Porque dice que hay muchos actores, no sé, de raza oscura, raza negra se podría decir, asiáticos, latinos, de otras nacionalidades, mujeres, hombres, entonces él como que haría un grupo totalmente inclusivo. You can say Power Rangers Inclusive Team o Inclusive Power, something like that. And sería fantástico, sería novedoso y dice que también hay muchas maneras de estar ligado a la serie sin estar siendo como productor, ya sea con los artes de coordinaciones que él hace y entrenamientos, así que sería fantástico una serie así inclusiva, más todavía. Oye, disculpen, desconozco cuánto llegamos, pero me gustaría a ver, ¿cómo decirlo? A ver, espera, déjame acordarme bien. Formula la pregunta, yo le voy a hacer otra. So, Mike, do you have some props from the series? I see a helmet behind you. Yes. 2 helmets. So, yeah. This is the original Lightspeed rescue helmet. Whoa. You can see the edge here. Yes, and you see how this is clean? The pins are on the inside. You can open, no? You can open not it. the outside. Ah, the clips is inside the helmet. Yes, inside, no outside. Never outside. The real ones are not outside. Oh, great! That this wow. So I cannot tell you how I got this. Secret. But I think I'm the only one that has one of the actual helmets. Genial. Wow. And I see some pictures you have another helmet because you are special zone in this for breathing. So it's a visor that's inside. You can take out the visor and see that it's special. Okay. Yes. Wow. Bueno, in Chile, Rodrigo make props, make some props, and maybe you can say very good experience for them. Learning about that. Yes. Wow. So I read some in our social media comments. Mauro K says, "Do you like the Cobra Kai series from Netflix? Do you see them? Good. Cobra Kai from Netflix." Yeah, I love the Cobra Kai series. I've been able to spend some time with Martin Cove and Jesse Cove. Martin Cove plays John Kreese, and they train with the same trainer that I work with, Eric the trainer. So great people, and we've all become close over the last year and a half. So yes, and my son Talon, he guest starred in one of the episodes, and he has a bunch of fights, and he plays the All Valley Karate champion. So the character that William Zabka played in the original Karate Kid movie, that's the character that my son played. ¡Qué genial! In the first season. Oh, wow. Yeah. Wow. Bueno, le preguntamos si le gustaba Cobra Kai y finalmente dijo que había entrenado con la misma persona que está entrenando a John Reese. ¿John Reese se llama? ¿Reese? John Kreese, el sargento malvado, sí. Claro, el sargento malvado, por decirlo así. Dice que también su hijo participó en la primera temporada de Cobra Kai y que era el niño que finalmente aparece en los primeros capítulos en el primer torneo. Era como el campeón oficial, si no me equivoco, por lo que entendí. Así que... No, estupendo, genial.
And what do you think about the special move from Daniel LaRusso, the Groot maybe? I don't remember the name. Is effective that move? Is more effective or only movie? Well, in no moment would I ever want to be balancing on one foot in the middle of a fight. So I think it was spectacular for the film, but I would not recommend doing that on the street. Okay. Oh, bueno, le preguntamos el movimiento de Daniel LaRusso, ese que el señor Miyagi así era tan efectivo. Nos indica de que en las batallas o en las peleas de artes marciales no es conveniente hacer pausas de ese tipo. Y dice que no es totalmente efectiva. Yo creo que si lo hace después, go to the heaven. But it's not more effective than the special move. Ahora me acordé, chiquillo. Dale, Will. Ya. Mira, quiero contarle a Mike que hay varios cosplayers en Power Rangers Mi Chile, y hay varios también que tienen pensado hacer a futuro cosplays de Power Rangers. ¿Qué frase de inspiración le darías a estos nuevos cosplay Rangers compañeros que tendremos nosotros? Yeah, the very special question of what we say is inside the Power Rangers Army Chile community, they have a lot of cosplayers. Maybe a number 26 and 30 cosplayers. I'm one of them, Rodrigo one of them, and Wilfredo one of them. And if you can say a word to motivate, to represent something Power Ranger, what do you say to the new people like to make a new cosplay, maybe? I would say that those who are interested in cosplay, it's all about expression. And it's a great way to express yourself when you identify with characters from comic books, from TV shows, from films. My hope is that the qualities and the characteristics that you love about those characters, that you then embody those in your real life. And if you like the idea of being, let's say, a superhero character, then there are many things that you can do for good, to help, to support others, create positive impact in this world. Then you're not limited to just the character that you're cosplaying. You can do this in your family, you can do this in your community, you can do this in your country. So don't limit yourself. That's what I would say. Primeramente un aplauso. Mike, lo que nos trató de indicar es que si quieren hacer cosplay, todo va en la inspiración que ustedes tienen dentro. Al representar algún personaje, ya sea Power Ranger, ya sea un personaje de acción, es mucho más allá que un traje, y eso son muchas veces lo que nosotros personalmente decimos cuando estamos en algún evento sacándonos fotos con la gente, mostramos eso. Va en la interacción, va en lo que tú le quieres entregar, y muchas cosas buenas por hacer. Y eso es lo que también nuestra comunidad profesa. Puedes hacer el bien, puedes dar alegría, puedes ayudar a enfermos, puedes dar sonrisas. O sea, todo va en la motivación, y Mike dice, let's go to make more cosplay. O sea, aprobados por Mike, vamos a hacer más cosplay entonces. Con Mike, entonces igual tampoco queremos abusar. We understand you have a limited time, you know, and we don't pass, you know, the limited time, so... Maybe you can say your opinion or your last word. Yes. Power Rangers Army Chile and your fans in Latin America and Chile. Yes. Well, Paulo, Wilfredo, Rodrigo. Let me see if I can say this right. Muchas gracias por esta entrevista. I appreciate you having me. It was an honor to be here with all of you during this time, not just here in the United States, but all around the world.
people are suffering because of the pandemic. There's a lot of uncertainty. There's a lot of chaos and financial struggle during this time. Then, you know, I always recommend to people to focus on, you know, being grateful for what you have. Try and help and support as many people as you can, and that you know, we're not in the same boat. We have a saying here. People say we're in the same boat, but we are not. I live in my house, you live in your house, but we are in the same ocean. We are in the same world. And my saying is, individually you can go faster, but together we can go much further. And together is the concept, because we need other people. We need each other, and it's just much better when you're working together with others. So like you guys have your so you're not alone is very important, and just to be as grateful as possible, because there's so much, you know, that we don't have. We have to constantly remind ourselves to be grateful for the things that we do have. Uy, qué... Ay, por Dios. Yes. No. No, yo no sé por dónde partir, estaba anotando y finalmente me emocionó completa porque, bueno, decía, pero que finalmente hay mucha gente que está sufriendo mucho, hay mucha gente que está teniendo, por ejemplo, caos financiero, entonces lo importante es apoyarse unos a los otros, ¿cachai? Uno siempre tiende a decir que estamos todos en el mismo bote, pero él dice que no es así. O sea, finalmente cada uno vive en su propia casa, tiene su propio mundo, pero estamos en el mismo océano, estamos en el mismo mundo. Entonces, obviamente, si tenemos la posibilidad de apoyarnos unos con otros, finalmente vamos a poder salir todos juntos adelante. Y de ahí dijo otras cosas que la verdad es que como estaba tan pegado escuchando, me perdí. Pero eso es lo importante. Yes, and very reflexive words. Wow. Very deeply words, you know. Yo más que nada quiero darle la... Yo más que nada, disculpen, más que nada quiero agradecer por el tiempo y disponibilidad que tuvo con nosotros, el equipo, con nuestra comunidad, con la comunidad latina, que nos pudo ver hoy día con un verdadero Ranger legendario de tomo y lomo, lo puedo decir, y estamos muy contentos de que estés. Ojalá podamos verte en nuestro país, porque no sé, no tengo palabras después de vivir este gran momento, tenerte. Y a nombre de Sebastián, de verdad, estamos agradecidos nuevamente de tenerte aquí, y espero, no sé, Rodrigo, ¿tendrás el video que preparó nuestro compañero para nuestro invitado? Sí, obvio. Wilfredo says, we are so glad to be here. Yes, thank you for everything. Thank you for staying here. Thank you for see Power Rangers and Chile, see my invitation, and stay and talking about your career, your legends, your very special form to see your life. I remember Pepe Grillo from the the Asian history for your world always stay in my mind today to all my life. And in name of Sebastian, the next partner, don't stay today for working, say thank you too. And I have a special present, special video, Rodrigo. Yes, we have a special gift for you for close the interview. So I put in my screen, I turn my, and this is for you. Go.
Thank you very much, Mike. You are awesome. Gracias. Thank you. It's a video gift for you. I send you this video for your mail to keep it. Chicos, Yes. dígale que lo vamos a compartir vía Instagram para que sí, si quiere, nos mencione. We share the video in our social networks, Instagram and Facebook, and send you for you. You can share that. Thank you very much. You are awesome, Alright. Mike. Thank you again, Mike. Thank you for your everybody. time. And always, when the finish the interview, when the special guest say the magic words of our community is it's morphing time. When I count of 3, together, when your example stay together always, say it's morphing time. 1, 2, 3. It's morphing time. Thank you very much. You're awesome. Amigos. Morphosis amigos, gracias. Muchas gracias, Mike. Thank you very much. Take care. Take care of yourself. See ya. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, no sé. Ay, que. Wow. Claro. Palabras. Sí, sin palabras, creo que este fue nuestro primer Ranger invitado y creo que fue un acierto tremendo. O sea, realmente genial. Las palabras, su Paulo, mentalidad, muchas gracias. todo. Sí, gracias Pablo por hacer el contacto. Obviamente creo que en este momento estábamos todos como nerviosos, yo no sabía qué preguntar, me imagino que estábamos todos como, ¿qué digo? ¿Qué decir? Era complejo, fue complejo el momento, ¿cachai? Así que, no sé, bueno. Yo lo que tengo que decir es que efectivamente fue nuestro primer actor Power Ranger. Tuvimos actores de la serie, pero no un Ranger como tal, aunque igualmente fueron importantes todos, no desmerecer las visitas anteriores, pero lo que me sorprendió y me dejó helado y me tiene pensativo mucho es la calidad humana de Mike. Sí. Los mensajes que indicaba, Exactamente. no era necesario que supieras inglés para darte a entender de que él hablaba de adentro, con los valores que él tenía y con las artes marciales que él da a conocer a todo el mundo. Habló de la unión, habló de estar juntos, habló del corazón, ¿no? O sea, yo ya estoy pagado, ¿no? Sí, sí. Bueno, finalmente dentro de esta entrevista nos queda claro que todos los límites que nos ponemos los seres humanos son netamente mentales. O sea, como dijo él, hay que darle con todo, ¿cachai? Hay que visualizar de que podemos lograr las cosas, de que la pandemia obviamente no nos va a ganar, que todos podemos apoyarnos, que todos podemos hacer cosplay, por ejemplo, que no hay diferencia entre enseñarle a un niño o a un adulto. Finalmente, si tenemos la capacidad de transmitir lo que hacemos, creo que es clave. Así que un gran mentor ahí nos visitó el día de hoy. Así que fantástico. Bueno, esperamos que... Todo en lo que dijo del cosplay, de la responsabilidad en el traje, que mucho más... Sí. Yo siempre profeso y todos profesamos de ponerse un traje, es la responsabilidad de dar a conocer todo lo que puede demostrar con eso. Entonces, que él diga eso, que es un Power Ranger oficial, no, con eso ya. Sí, pues, No, acuático. Así cambia que totalmente. cambia totalmente. Bueno, muchachos. Vamos continuemos con lo que entonces. Sí, continuemos ahora ya un par de minutos. Igual lo tuvimos ahí, lo estiramos un poco el tiempo que nos dio y tampoco queríamos abusar, por eso tuvimos que como cerrar de a poco la entrevista. Así que Claro. vamos para cerrar este caso en live y este Rangers News. Se vienen los titulares con Wilfredo. Así que adelante con los titulares, Will. Muy buenas noches, comunidad. Espero después de tener a un gran invitado como Mike Chat, disculpen, y estos son nuestros nuevos titulares. Nueva actualización de personaje para Power Rangers Legacy Wars. The Picking Glow. Actor de Power Rangers será papá. Actriz de Power Rangers contraerá matrimonio y un bebé en camino. Festival of Licensing. Nuevo evento de Hasbro viene en camino. No lo sé, Rick. Parece falso. Nuevos rumores de figuras Lightning Collection. ¿Poke Change? No.
Suba Megamoto, Cyber Day y Power Rangers, presentes en nuestro país. El doblaje de Power Rangers en Brasil avanza con sorpresas. Y esta semana, el 3 de septiembre, recordamos 19 años de la partida de Tui Trunk. Power Rangers Legacy Wars. ¿Quién no lo ha jugado? Pues bien, uno de sus personajes, Daishi, villano de Power Rangers Jungle Fury, tendrá una skin de actualización de su espíritu forma del grifo. ¿Lograron actualizarlo? Como mencionamos en nuestro anterior noticiario, se está llevando a cabo desde hoy, 4 de septiembre, al 6 de septiembre, el evento online de Viking Globe, que contará con la participación de distintos actores de la franquicia, tales como Jason David Frank, Tommy Oliver, el elenco de Power Rangers Beast Morphers, además también Jason Chan, quien era Cam, Green Samurai Ranger de Power Rangers Ninja Storm, Karen Ashley, Aisha, la Yellow Ranger de Mighty Morphin, Jeffrey Dolan, voz de Korak en Mystic Force, Gosei en Megaforce Super Megaforce y Ovni en SPD. Incluso estará presente mañana el invitado que tuvimos la semana pasada, Ilya Volok, Master Orc, entre otros actores. Además, entidades como Enway Games, The Legacy Wars, los equipos de Ranger Stop, Power Morphicon, Big Bad Toy Store, The Illuminati, etc. ¿Qué novedades tendremos alusivo a la franquicia? Sigan este evento vía Facebook, Twitter y YouTube como The Viking Globe. Un detallito. Como equipo de Ranger News y como comunidad de Power Rangers Army Chile, queremos saludar a nuestros grandes amigos de Perú, la Cámara de Poder, ya que tuvieron participación en este evento. Así que nos unimos a las felicitaciones y pusieron bien puesto el nombre, no de su país solamente, sino de toda Latinoamérica. Todos los Rangers latinos están orgullosos de ustedes, chicos, la verdad. Siguiendo con las noticias, Yoshi Sudarso, recordado por interpretar al carismático cavernícola y Ranger Azul Koda de Power Rangers Dino Charge, vía TikTok e Instagram, subió un video contando la historia de cómo llegó él con su familia a América, cómo conoció a su novia, pero lo más hermoso, que es que al final de este video nos revela que serán padres próximamente. Mucho amor y que la criatura Boba Sudarso ilumine sus vidas. Las sorpresas no paran, y perdón si te menciono, Paulito. Sierra Hanna, la señorita perfecta, Ranger amarilla en Megaforce, Super Megaforce, Gia Moran, nos sorprendió a todos con dos noticias. Su novio le pidió matrimonio, y ella a él, y a nosotros, está embarazada. Nuestros mayores deseos a ambos en el nuevo camino de la vida que harán juntos. Entre el 6 al 29 de octubre se llevará a cabo el Festival of Licensing, más quiero decir en español, Festival de Licencias, donde Hasbro, Power Rangers en general estarán presentes. Y quién sabe, ahí se revela el cast de Power Rangers Dino Fury. Hasbro PulseCon 2020 se llamará este nuevo evento de Hasbro. Se realizará los días 25 y 26 de septiembre, donde tendremos novedades de Hasbro con sus distintas marcas asociadas, tales como Power Rangers, Transformers, G.I. Joe, Marvel, Star Wars, etc. ¿Alguna novedad relacionada a las figuras Lightning Collection? ¿Alguna noticia sobre Dino Fury? Pronto lo sabremos con ese evento. Esta semana, la página Toy Wizards, quien también está en el evento de Viking Globe, subió un rumor alusivo a la oleada 7 de figuras Lightning Collection. En ella vemos al Red Dino Thunder. ¿Habrán visto al Doctor con su traje del Dino Trueno Rojo acaso? A lo mejor. Los patrulleros de Set, Mighty Morphin White, Puede ser. Rodrigo, tú, y Green Ranger, David, ¿eres tú? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Esperabas alguna de estas figuras? Esta semana en Japón, para nuestros amigos nipones, llegó a la pantalla de televisión la temporada 21 de Power Rangers Super Megaforce, considerada por los fans, por algunos, o quizás la mayoría, como la peor temporada de la franquicia, por mucho metraje japonés,
poderes nunca antes vistos, un largo etcétera. ¿Tendrán el mismo recibimiento como los Kaisuku Sentai Gokaiya? Esta semana se llevó a cabo el Cyber Day en Chile. Agradecer a nuestro seguidor @king_tiger98. Nos compartió una foto con algunos productos de Power Rangers en venta todavía vía Mercado Libre, tales como el casco del Red Ranger o la Dragon Dagger Lightning Collection, a un precio de 80.000 pesos aproximadamente. ¿Precio exagerado o justo? Gracias. El proceso de doblaje de Power Rangers Beast Morphers temporada 2 en Brasil avanza velozmente. Para la alegría y nostalgia de nuestros amigos brasileiros, traerán de vuelta a viejos conocidos: Alexandre Moreno, Antonio Moreno, Pedro Cántara, Caio Guarneri y Alan Minari. Retomarán sus papeles como Jason, Goldar, Tyler, Koda y Sir Ivan respectivamente. Desgraciadamente, en el doblaje latino no podemos decir lo mismo, ya que, como todos ustedes saben, Jesús Barrero y Carlos Íñigo, quienes dieron voz a Jason y Billy, fallecieron. Y ojo con esta cuestión, recordemos, para los que no sepan, y gracias a Yori Jericho de Ranger Latino, el doblaje de la serie se lleva a cabo en México, con Erika Rendón como de doblaje. Antes era Ricardo Méndez. ¿Ustedes creen que pueda traer algún actor de los Mighty Morphin o a los actores de los Dino Charge, los que dieron voz? Tendremos que resignarnos con nuevas voces, porque la ley de la vida, nuestros Rangers ya están creciendo. No podemos decir lo mismo con Dino Trueno y RPM. El doblaje de estas series no se hizo en México, se hizo en Argentina. Pero quién sabe que Erika Rendón, la directora de doblaje, tenga un as bajo la manga y pueda traer algún actor de doblaje de las temporadas mencionadas. No podemos terminar este noticiario sin olvidarnos de ella. Para algunos, el amor de todos. Ayer, 3 de septiembre, hace 19 años, un accidente automovilístico nos arrebató a Tui Trank, nuestra querida Trini, la primera Yellow Ranger de Mighty Morphin. Nacida en Vietnam, en 1973, esta actriz de televisión y cine no solo conocida por su papel en Mighty Morphin, sino también como en Spy Heart, The Crow, City of Angels, incluso como extra en El Príncipe del Rap en Bel Air. Ranger News a Tui. Que el poder te proteja eternamente. Esto es todo de noticias. No olviden seguirme en Instagram como Ranger Willovich. Eso es todo, chicos. Buenísimo, esas fueron entonces las noticias. Son muy buenas noticias. Hubo de todo, se vienen hartas novedades. Sobre todo, oye, ya para ir cerrando, quería comentar lo siguiente, que lo preguntaron hace rato, pero obviamente estábamos con el entrevistado. En este caso el entrevistado nos solicitó unas pistas, ¿no es cierto? Entonces, la primera pista era que es un Power Ranger, ¿no es cierto? La segunda, su sobre es un vehículo, está ahí en las piernas, el azulito ahí, ¿no es cierto? Después dice, ¿pertenece al universo principal de los Power Rangers? Sí, ¿no es cierto? Entendiendo que hay otras versiones, como por ejemplo Lord Dragon, que es como de otro universo, hay otros temas como más canon, ¿no es cierto? Al igual que toda la serie de Power Rangers se basa en Super Sentai, también en Go-Go Fights creo que se llama. Sí. Y finalmente, la más rebuscada era la foto de Flash, ¿no es cierto? Y la foto de Flash, entonces, hacía alusión de que Flash es el hombre más rápido del mundo, por tanto es más rápido que la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Y salva y rescata gente. Entonces, The Fastest Man Alive, ¿no es cierto? Exacto, entonces... ¿Quiénes estuvieron más cerca? Karina sé que estuvo cerca de la comunidad. Por ahí estuvieron diciendo, entonces, Flash, la velocidad de la luz, salva gente, Rescue, Lightspeed Rescue. Entonces, era un tema rebuscado, pero fue parte de lo que nos solicitó ahí el amigo Mike, ¿no es cierto? Así que... Mike. Esperemos ahí... Sí, esa fue petición de él directa, no fue porque a nosotros se nos ocurrió. Él no... Sí. Como un requisito, ¿se podría decir? Él no fue un requisito de él.
Así que eso, oye, bueno, agradecer la sintonía a todos. Estamos retransmitiendo por YouTube, así que puede que haya un pequeño desfase o no haya salido muy correctamente. La próxima semana, obviamente tenemos nuevos invitados, porque es cada 2 semanas, en este caso fue una excepción. Se va a liberar el invitado el día lunes, ¿no es cierto? El día domingo a las 00, nosotros hacemos la liberación de este nuevo invitado o invitada. Nadie sabe nada, nuevamente, así que ahí para que empiecen a comentar en las redes sociales. Y desde la próxima semana vamos a transmitir directo por YouTube, ¿ya? O sea, vamos a vincularnos por YouTube y vamos a compartir el enlace aquí en la página de Power Rangers Army Chile, ¿ya? Así que la interacción va a ser por ahí y también es mucho mejor porque nos da soporte y vamos a empezar a subir los capítulos para que ustedes los vayan viendo también en el canal y puedan compartir el otro contenido que hay. Hay entrevistas con el doctor, ¿no es cierto? Hay también unboxing, van a ver también, hay de todo. Así que temas de cosplay, así que ahí para que vayan compartiendo el canal de Power Rangers Army Chile. Eso. Decir algo importante, que la próxima edición es el día sábado 12 de septiembre. Sí, va a haber un cambio ahí porque justamente nuestro invitado o invitada nos solicitó esa fecha. No va a ser el viernes, sino que va a ser el próximo, de este sábado al próximo sábado. Y así el día domingo a las 00000 vamos a liberar en nuestras redes sociales quién es él o ella. Claro, él o ella. No vamos a poner pistas. No vamos a poner pistas, pero ahí se nos viene también un gran invitado. Así que eso, hoy ahí estaba publicando Alejandra Bustamante, están haciendo un Zoom, así que si tienen un poco de tiempo libre para ir a conversar un rato, ahí se pueden sumar al Zoom, lo publicó acá en la página de Facebook. Así que eso, yo me despido, ahí dejo a los chicos también. Mi nombre es Rodrigo Muñoz, me pueden buscar por Ranger, espero que les haya gustado este capítulo, así que muchas gracias, chicos. Mi nombre es Paulo Lorca, más conocido como el Doctor Lorca. Hoy día ha sido un día completito, con el corazón lleno y con un gran invitado que nos dejó enseñanzas muy importantes. Así que agradecido de su sintonía, agradecido del equipo y vamos adelante por más. Wilfredo. Y yo soy Wilfredo Miranda, me pueden seguir en Instagram como Ranger Willovich. Estoy muy contento, igual que ustedes, con nuestro gran invitado, con el gran equipo que tenemos, y haré mención especial a nuestro compañero que no pudo venir hoy día por motivos laborales, que tiene Instagram como @seba_Red Ranger. Sebastián, sí. Oye, un abrazo al Seba, que debe estar ahí muerto de frío haciendo guardia, así que un abrazo para él. Y eso, nos vemos, que estén muy bien, tengan buen fin de semana, sigan al evento de Viewing Globe, ¿cachai? Y denle doc. ¿Sí? Vamos por allá. Morphin time. Chao. Que estén muy bien. Cuídense todos.